Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Roberto Santiago. Él es un autor superventas de literatura infantil, muy conocido por su colección Los Futbolísimos. Además, también escribe novela para adultos, es guionista, director de cine y tiene un montón de facetas más que vamos a descubrir en esta entrevista. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y que te descargues los recursos gratuitos que encontrarás en mi página web. Bueno, hola Roberto, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en el podcast Contraportada. De verdad que es un honor y un placer tenerte aquí. Estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades y tu larga experiencia como escritor y, bueno, muchísimas más cosas más, porque de verdad es que no paras, o sea, no paras de crear y crear. Yo abro tu Instagram y digo, madre mía, es maravilloso todo lo que produces. Bueno, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado yo también, encantado de estar aquí, de charlar contigo, de asomarme aquí a este podcast y de poder, bueno, pues compartir algunas cosas, ¿no? Sobre la escritura, sobre los procesos de escritura, que como tú bien sabes, yo le dedico una parte muy grande de mi vida a esos Sí, procesos de escritura. sí, sí. Bien, bueno, primero vamos a presentarte un poco porque, bueno, para los que no conozcan a Roberto Santiago, os cuento que nació en Madrid en 1968. Eso se puede decir porque además está jovencísimo. Yo tengo cada día más joven. Bueno, sí, nací en Madrid el 5 de julio de 1968, en el barrio de Carabanchel. En Carabanchel. Bien, bueno, y estudió imagen y sonido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense, que compartimos facultad, te diré, porque yo estudié periodismo. Y allí, en esa misma facultad, tengo buenos recuerdos. Y también estudió creación literaria en la Escuela de Letras de Madrid. Bueno, ha sido guionista de televisión, redactor para agencias publicitarias, realizador de videoclips y su primera novela, El ladrón de mentiras, fue finalista del premio Barco de Vapor. También ganó el premio EDB de literatura infantil con John y la máquina del miedo. Es muy conocido, de verdad, entre los lectores, los mejores lectores que hay, que son los lectores infantiles, por su colección Los Futbolísimos, que seguro que a alguno le sonará, un fenómeno editorial que se ha convertido en una de las colecciones de literatura infantil más vendidas en nuestro país en los últimos años y que ha sido traducida a varios idiomas. Van ya un total, lo he certificado, lo he corroborado hace un momento con Roberto por si acaso, porque yo ya me he perdido, 22 volúmenes publicados desde el año 2013, o sea que cumple ahora una década, nada más y nada menos. También hay una película basada en el primer libro que se estrenó en 2018 y también un musical titulado Los Futbolísimos y que estuvo de gira por toda España, creo recordar en el 18 y en el 19, ¿no? Justo acabó la gira una semana antes de que nos confinaran, O en sea, marzo de 2020, justo, ¿eh? marzo de Madre mía. 2020, del que también hay un libro de ese musical muy interesante Sí. con el libreto, con las partituras de la música. Además, bueno, es autor de otra colección, que es Los Forasteros del Tiempo, que acaba de salir hoy mismo, el número 15 ya. Y bueno, que se trata de eso, de una colección infantil protagonizada por la familia Balbuena, que vive en Moratalaz y que viaja en el tiempo a través de un agujero negro que aparece allí, en ese barrio madrileño, y lleva por eso, por la aventura número 15, la aventura de los Balbuena, en este caso que van al futuro, viajan Al al futuro. futuro. Después Al de 14 libros de viajes en el tiempo al pasado.
hoy, por primera vez, los Balbuena, mis queridos Balbuena, viajan al futuro en esta colección de libros que, como bien dices, cumplen ahora 15 libros ya. 15 libros, madre mía. Bueno, y para más y más creación, que no paras, en 2021 inició un nuevo proyecto que se titula Superhéroes. Bueno, es un multiverso, ¿no? Está publicado en Destino Infantil y Juvenil y son 4 colecciones independientes, ¿no? Corrígeme si me equivoco, creo que son los 11, las princesas rebeldes, los gamers piratas, que es que me encanta el título, y Escuadrón K, ¿no? Donde los protagonistas son niños y Sí, niñas, ¿m? Que acaban sí, de no, cumplir perdona. 11 años, ¿no? Y desarrollan superpoderes. Cuéntanos, cuéntanos. No, sí, es una colección que la base es la que tú has dicho. Son niños y niñas que el día que cumplen 11 años se levantan por la mañana y resulta que descubren que tienen superpoderes. A mí que siempre me han gustado mucho los cómics de superhéroes, desde pequeño fue una de mis lecturas favoritas, pues me apetecía mucho llevar esto al mundo de la literatura infantil. Y son 4 colecciones independientes, pero que se van entrecruzando, digamos, Ay, qué bueno. creando ese multiverso y al final estas 4 colecciones van a converger en una sola colección dentro de 2 o 3 años, dependiendo de lo que los lectores y mis propias ideas me lleven. Pero sí, la idea es Qué que bueno. juntos estos superhéroes y superheroínas infantiles van a terminar unidos en una única colección. Qué bueno, o sea, es un poco, es casi interactivo, ¿no? Se va construyendo, ¿no? Según vas Exactamente. avanzando en la escritura, ¿no? Y los lectores te van dando feedback, que también es lo divertido, ¿no? Porque los niños son tan espontáneos en ese sentido, no tienen filtro y supongo que te contarán, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Es por aquí, por Claro, ¿no? allá. Los niños son, se suele decir, pero es que es la pura realidad, son los lectores más exigentes del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen filtro. Porque Mm, cuando algo les gusta, te lo dicen y es maravilloso porque te lo dicen con el corazón en la mano, no son como nosotros que intentan quedar bien. No, no. Si te dicen que les gusta es porque de verdad les gusta. Ahora, como algo no les interesa o no les gusta, también te lo dicen. Y yo de eso aprendo muchísimo en los encuentros, en las firmas, en las ferias, ujú. en las charlas con ellos y saco muchísimas ideas para ir mejorando libro a libro, claro. Ujú, qué bueno. Bueno, como reconocimiento al conjunto de toda su obra literaria, Roberto Santiago ha recibido el Premio Cervantes Chico por su contribución a la difusión de la literatura de calidad entre los más jóvenes. Vamos a cambiar un poco de tercio. Aparte de toda la faceta infantil y juvenil, bueno, pues también Roberto escribe para los menos jóvenes, ¿no? Y los menos infantiles, que es Ana. Ana fue su primera novela para adultos, publicada en la editorial Planeta en 2017. Es un thriller de investigación judicial protagonizado por Ana Tramell, una abogada controvertida que regresa a los tribunales para defender a su hermano acusado de asesinar al director del casino de Robredo. Bueno, ha sido traducida también a varios idiomas y publicada en diversos países, bueno, Francia, en Italia, en Polonia y a lo mejor, bueno, a los oyentes del podcast lo que les suena más es que de la mano de Televisión Española se adaptó con el título de Ana Tramell El juego, ¿bien? Que, bueno, fue también creada y escrita, ¿no? por Roberto y protagonizada por la grandiosa Maribel Verdú. Hoy, además, bueno, hace unos días, hoy lo he visto en tu Instagram, hace unos días que se ha estrenado también en Netflix, ¿no? Que, bueno, ya se ha comunicado que va a salir en Netflix, Ana, ¿no? Ya está en ¿Ya Netflix, ya está está? disponible, sí, ya está disponible en Netflix, ya me está escribiendo muchísima gente que no la pudo ver en su momento en televisión española. Bueno, evidentemente vivimos en la era de las plataformas y las series de televisión se consumen sobre todo en las Mm, plataformas, así que Ana Tramel ya está en Netflix y bueno, pues me hace mucha ilusión porque está llegando a más espectadores. claro. Y sí, está basada en la primera y hasta el momento única novela para adultos, entre comillas, novela negra que he escrito, Ana, como bien Ujú. has dicho. Y bueno, pues me hace muy feliz, claro, que además de viajar literariamente, también haya viajado a la pantalla y se haya convertido en esta serie con Maribel Verdú y un reparto increíble. Qué bueno, ya esta noche, vamos, me meto en Netflix y la meto en mi lista para verla porque tengo muchísimas ganas, me encantó la novela y bueno, pues ahora quiero ver cómo se ha adaptado y ver bueno, cómo han cobrado vida esos personajes del libro. Bueno,
Roberto Santiago también ha escrito y ha dirigido, entre otras, bueno, las películas El penalti más largo del mundo, que fue nominada al Goya, al mejor guión, El club de los suicidas, que está basada en la novela de Robert Louis Stevenson, Al final de Camino, que está rodada íntegramente en el Camino de Santiago. También tiene la coproducción internacional El sueño de Iván, patrocinada, perdón, por UNICEF, por sus valores para la infancia, o la comedia de terror independiente La cosecha, que fue premio al mejor film en el Festival de Terror de Oregón. ¡Wow! También cuántos Wow, viajes, ¿no? Se pegan las muchas películas. cosas, muchas cosas. Bueno, Muchas yo he cosas. tenido la suerte o bueno, pues la osadía de hacer muchas cosas, ¿no? He escrito muchas novelas, he escrito y dirigido también unas cuantas películas, teatro, televisión, en fin. Nunca soñé, nunca soñé que iba a poder contar tantas historias en tantos formatos diferentes y ese sueño, por suerte, pues se sigue haciendo realidad. Nuria, ¿qué voy a decir? Que soy muy Sí, afortunado, que me dedico a sí. lo que más me gusta en el mundo y que encima muchas de estas cosas que escribo y que yo creo, pues viajan y llegan a lectores de todas partes del planeta. Así que doy gracias todos los días por tener Mm. esa enorme suerte. Sí, sí, por poder impactar, ¿no? Con tus historias a tantas personas. También llegó a Cannes, ¿no? Tu cortometraje Ruleta, participó en Bueno, la selección ahí oficial. empecé mi Mm, viaje con el cine. Ruleta fue un Cannes. corto que escribí y dirigí yo, una comedia negra que me seleccionaron en la sección oficial del Festival de Cannes y eso permitió que el corto pues se viera luego en todo en todo el mundo, en festivales de todo el mundo y ese fue mi primer viaje o mi primera incursión en el cine, sí, Ruleta. Y si te das cuenta, hay películas en las que he participado como guionista Ujú, y director y otras solo como guionista. ujú. Pero siempre he escrito mis propios materiales y luego a veces los he dirigido yo y otras veces pues los han dirigido otros directores estupendos, ¿no? Sí. Pero es verdad que para mí yo siempre, además yo, bueno, eso es una tontería, ¿no? Pero por ejemplo en la Academia de Cine, cuando entras en la Academia de Cine, te dan a elegir. Yo podía elegir estar como guionista o como director, pero tienes que elegir. Te dicen, ¿entras por esta puerta o entras por esta? Y yo entré por la puerta de los guionistas. Yo me considero muchísimo más guionista, muchísimo más escritor que ninguna otra cosa, ¿no? Ujú, ya. Además, bueno, lo que tú decías, ¿no? Unas veces has actuado de director, de guionista o de las dos cosas, pero además teatro, porque has escrito Sí, adaptaciones, la teatro. de los 8 apellidos vascos, El otro lado de la cama, con el que además, bueno, Sí, conseguiste el premio Telón a la autorrevelación. esos Y son adaptaciones de teatro que he hecho y luego he ujú, hecho también obras de teatro originales, en fin. Sí. sí, bueno, recuerdo en el Teatro Español a la actriz Ana Fernández en El lunar de Lady Chatterley, que también, bueno, fabulosa aquella obra. Wow. Bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Sí. El reto de coger un personaje como Lady Chatterley e imaginarme qué podría haber ocurrido con este personaje años después de la historia que se cuenta en la novela. Ujú, Y luego tuve la suerte de que se puso en pie en el Teatro Español con la grandísima Ana Fernández defendiendo, nunca mejor dicho, porque se defendía en un juicio, ujú, defendiendo a la mítica Lady Chatterley. Sí, es una de las obras que he escrito a la que más cariño le tengo, sin duda. ujú. Fabulosa. Bueno, muchas cosas, pero no sé si me Muchas dejo cosas. algo relevante de tu vida personal o profesional, algo que añadir, algún dato. Bueno, no, yo qué sé yo, si es que, como bien dices, yo cada vez que escribo algo para mí es en ese momento lo más relevante o lo más importante, ¿no? Yo no concibo la escritura, da igual que sea una idea mía o que sea un encargo, a mí me encanta que me hagan encargos, o sea, me fascina que me hagan encargos, la idea luego es coger ese encargo y hacerlo tuyo. Eh, pero yo no lo concibo si no es algo que se convierte en algo muy personal, con lo cual cada cosa que he escrito de verdad siempre ha sido para mí lo más importante, lo más personal, lo más necesario. A veces me ha salido bien y estoy muy orgulloso, otras veces no ha salido tan bien, pero siempre lo he intentado escribir de verdad desde las tripas, del corazón y hacerlo muy personal. Luego, en algunos casos, bueno, en la literatura infantil, como bien has señalado, pues el éxito, digamos, de ventas, bueno, pues ha sobrepasado todo lo que yo me podía llegar a imaginar. Son millones de libros vendidos, es
es una locura, Nuria. Eso, Mm. todos queremos, cuando escribimos algo, llegar a muchísimos lectores, pero claro, yo no me podía imaginar que los futbolísimos van 5 millones de libros vendidos. Ya. Fu. Ahora que se cumple el 10º aniversario, que tú has dicho, ahora en junio se cumple el Sí. 10º aniversario, pues imagínate, 5 millones de libros vendidos, es como medio millón de libros vendidos cada año de los futbolísimos y no para además porque siguen creciendo, qué sé yo. Mm. Tener mucha suerte, muchísimo trabajo también, ahora hablaremos de eso si quieres, Mm. Sí. muchísimo, muchísimo trabajo. Y como decía Constantino Bertolo, que era uno de mis profesores y de mis maestros, un gran crítico literario en la Escuela de Letras, decía él siempre, ¿no? Lo decía mejor que yo, pero él decía que el talento es fundamental para escribir, pero que muchísimo más importante es la constancia del trabajo y coger tu martillito de gemas, como hacía aquel personaje de Cadena Perpetua, la maravillosa novela de Stephen King, y coger el martillito de gema y todos los días ir cavando el túnel. Pues todos los días coger el Mm. martillito y todos los días ir escribiendo, todos los días con constancia, con fuerza, con determinación y con mucho trabajo y esfuerzo. La perseverancia, qué importante. O sea, es verdad que el talento existe, pero es más importante, sobre todo en el mundo de la escritura, que es una carrera muy a largo plazo y que bueno, yo siempre la comparo con una maratón, que a mí me gusta correr y digo, bueno, es que esto, como no seas perseverante y como no seas constante y lo que tú dices, pico, pico todos los días, esto no funciona. O sea que sí, sí, hay muchísimo trabajo detrás y eso se ve, ¿no? Eso es relevante. Bueno, lo importante es seguir contando historias y poder impactar cada vez a más personas. Bueno, vamos a empezar con la entrevista pura y dura después de esta introducción. La primera pregunta que les hago a todos los autores, a todas las autoras que pasan por aquí, ¿qué te negarías a escribir? ¿Qué me negaría? Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Qué me negaría? Bueno, a ver, se me ocurren varias cosas a las que me negaría a escribir. Por un lado, para escribir yo, como te he dicho antes, solo lo concibo desde la necesidad, es decir, desde algo que a mí me toque, que sea personal. E insisto, eso no tiene por qué salir de mí, puede ser un encargo. Pero me ha ocurrido a veces, no es que me haya negado, pero sí he dicho que no, a propuestas, a encargos de temas que a mí no me han despertado esa necesidad. Simplemente, no es que ni me ofendan ni nada, simplemente, oye, no despiertan esa necesidad en mí de arrojar mi visión sobre ese tema en particular. Qué sé yo, te pongo un ejemplo muy tonto, porque es un ejemplo muy tonto, pero es el Ujú. primero que me ha venido a la cabeza. Me propusieron una vez pues hacer una colección de literatura infantil, supongo que al hilo de la moda que hay de los niños que cocinan, pues Ujú. sobre la cocina, sobre tal. Que mira, perdonadme, pero yo de esto no voy a escribir porque no me interesa lo más mínimo, me parece maravilloso el mundo de la cocina, pero a mí no me mueve nada y no voy a escribir sobre eso. Fíjate, algo tan sencillo. Luego, por supuesto, me negaría a escribir, y esto es mucho más importante, algo que traicionara mis valores. Yo creo que en los futbolísimos, en los forasteros del tiempo, hay muchos valores, pero hay uno, fíjate, ahora, esto yo no lo sabía cuando lo empecé, pero echando un vistazo atrás, creo que hay un valor que recorre todas mis novelas, en especial mis novelas infantiles, que es el valor de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad entre las personas que son de distintas razas, de distintas orientaciones sexuales, el derecho a la igualdad absoluta. Cualquier encargo, cualquier cosa que me propusieran escribir que la igualdad no estuviera en el centro, yo me negaría a escribirlo porque no podría hacerlo, no sería capaz y me sentiría absolutamente que estaría traicionándome a mí mismo. Y Ujú. luego, por terminar, no me quiero enrollar mucho con esta pregunta, pero fíjate que estas dos primeras las tenía bastante claras, pero hay una tercera cosa que me negaría a escribir, que es algo, ya sé que puede sonar de perogrullo, pero algo a lo que realmente yo no le pudiera dedicar el tiempo que se merezca. Es decir, eh, como bien has dicho antes, yo escribo muchísimas cosas y el criterio, entre otros, que tomo para decidir qué escribo y qué no es que yo sepa que le puedo dedicar el tiempo que necesita para escribirlo bien, para que yo pueda sentirme que aquello que he escrito lo entrego habiendo dado todo.
luego ya será bueno o malo, lo decidirán otros, pero que yo al menos me sienta que, y eso es muchas cosas, es talento, es trabajo, hemos dicho, es esfuerzo, pero también es tiempo. Ya. Entonces también me negaría a escribir algo que por muy hoy suculenta que pudiera ser la propuesta, a la que yo considerase que no le iba a poder dedicar el tiempo que se merece. Bueno, supongo que me ha venido a la cabeza porque últimamente me ha pasado. Ujú. Cuando uno empieza a escribir, pues yo, como todos, nos volvíamos locos y me he vuelto loco para conseguir que alguien te haga caso, que alguien se interese por tu manuscrito, que alguien quiera publicarlo. Yo soy el primero, mi primera novela, antes lo has dicho, Ladrón de Mentiras, la Ujú. presenté a un premio, quedé finalista, me la publicaron. Ahora, bueno, pues tengo la suerte de que después de tantos años, pues recibo ofertas, recibo propuestas y últimamente me ha pasado, es decir, que no no por nada, sino porque es que no le voy a poder dedicar el tiempo que se merece y creo que la escritura es algo muy serio, para mí es la mayor pasión de mi vida, sin duda, y bueno, pues a eso me negaría también y me niego, de hecho me acabo de negar hace muy poquito. Ujú. Bien, bueno, ha salido muy airoso de esta pregunta, ¿eh? Difícil, No es fácil, pero no es bien, fácil la bien. pregunta. Sí, es difícil esta pregunta, la hago, ya te digo, a todos los escritores, y es verdad que cada uno me dice, "Ah, pues es algo que no me había, fíjate, planteado", y bueno, eso yo creo que es una pregunta que hace reflexionar, ¿no? Sobre, es verdad, pues no, lo que tú dices, ¿no? Mm. Pues algo, si yo escribo desde mí, desde la necesidad personal, o bueno, pues lo que tú dices de transmitir una serie de valores, como en el caso de los niños, que me parece muy importante el tema de la igualdad, bueno, pues es verdad, ¿no? Que nos abre la puerta a la reflexión. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Qué libro, qué obra de otro autor, de otra autora, vivo o bueno, o ya fallecido, te hubiera gustado escribir? Bueno, aquí te podría decir una Aquí te podría lista mandar un interminable. listado, ¿no? No, o sea, un listado interminable. Yo creo que a todos los que nos gusta leer, que evidentemente para escribir es imposible escribir si no te gusta Sí. leer y si no has leído muchísimo, nos ha pasado mucho eso ¿no? de terminar un libro. Bueno, ni siquiera terminarlo, estar leyendo un libro y decir, pero esto soy yo. O sea, primero creo, tengo la sensación, tampoco estoy seguro porque no es algo sobre lo que haya reflexionado tanto tiempo, pero que cuando empiezas a leer en la infancia, en la adolescencia, lo que te pasa más bien es como que hay libros que lees que dices, esto está escrito para mí. Esto es Mm. como una sensación de decir, esto lo han escrito para mí. ¿Cómo puede ser que este autor, esta autora me conozca tan bien? Y luego ya cuando te dedicas, como es mi caso, profesionalmente a la escritura, pues claro, te pasa esto otro, que dices, esto me habría encantado leerlo, nunca, me habría encantado escribirlo, pero nunca, esa sensación de decir, nunca llegaré a escribir algo tan bueno como esto, me pasa todo el rato. Mira, acabo de terminar ahora mismo, esta semana, un libro maravilloso de Rosa Montero, que es El peligro de estar cuerda. Ujú. Eh, bueno, me habría encantado escribir ese libro, qué maravilla, que habla sobre, precisamente se lo recomiendo a todo el mundo si no lo ha leído, sobre el proceso creativo, sobre la escritura, sobre la imposibilidad de separar la vida personal de la profesional cuando uno se dedica a algo como esto. Pues ese Ujú. me viene ahora mismo, me habría encantado Wao. escribir ese Bien. libro. Lo tengo en mi Y lista para leer. muchos, Nuria, muchos. Clásicos, seguramente, cuando dices eso me viene uno siempre a la cabeza que yo creo que es uno de los que me transformó como lector y por lo tanto como escritor, bueno, que es un clásico, que es El extranjero de Camus. Yo Mm. cuando leí ese libro me trastornó en todos los sentidos y habría matado por escribir algo así, mataría por escribir algo así. Bueno, sí, seguramente es uno de los libros que más me ha marcado en toda mi vida, a mí y a mucha otra gente, claro. Sí. ¿Y de niño? ¿Recuerdas alguno así que te haya impactado? Claro, de niño me impactaron muchos libros. Claro, ahí yo no pensaba, me habría gustado escribirlo, pero sí que pensaba eso de decir, esto está escrito para mí. Sí, me está como interpelando, ¿no? Este Claro, ahora. me está interpelando directamente a mí. Mm. Yo siempre recuerdo un libro que para mí, bueno, es una lectura que hago una y otra vez cada poco tiempo, que lo leí de muy pequeño, que es La Isla del Tesoro. Antes has dicho, yo hice una Sí, adaptación del Club de Stevenson. los Suicidas de Stevenson. Ujú. Stevenson tiene esta novela maravillosa que para mí tiene todo Mm. lo que debe tener una buena novela. Y cuando digo todo, es todo. Eh, eh, es una novela que en realidad bueno, como todas las grandes novelas, es una voz, porque lo más importante de una novela siempre es la voz. Es una novela
que además tiene una construcción de personajes que te enamoran, que odias, que te sobrecogen, tiene lo básico que debe tener cualquier novela. Cuando era niño yo recuerdo esa sensación de decir, es que no puedo parar de leer, es que necesito, no es que quiera, es que necesito pasar a la siguiente página. Y ese libro que ya te digo que lo he vuelto a leer una y otra vez, lo sigo leyendo muchas veces y sigo encontrando más y más cosas. Sí, seguramente es el libro que más, bueno, seguro que más me ha marcado en toda mi vida de esto, ¿no? Si te fueras a una isla desierta con un solo libro, la isla del tesoro, La precisamente un isla buen del sitio, tesoro. un buen Sí. libro para llevarte a una isla Qué desierta. buena, y además qué buena sensación lo que has dicho de ponerte con un libro y no poder parar, ¿no? Pasar páginas, páginas y pasan las horas y sigues con el libro. Es una sensación maravillosa, la verdad. Bueno, ¿recuerdas la primera palabra que pronunciaste? Esta no es que me parezca una pregunta difícil, me parece una pregunta imposible. Yo, desde luego, no recuerdo la primera palabra que dije, o sea, ni la segunda ni la tercera. Eh, Me sorprende mucho la gente que tiene recuerdos de su primerísima infancia. Es algo que me asombra, que Sí. me sobrecoge incluso, de verdad. ¿Eh? Yo no tengo recuerdos, o sea, mis primeros recuerdos nítidos, o sea, que yo sé que son míos y no son recuerdos vicarios de porque hay muchas cosas que nos han contado, Mm, ¿no? Nuestros padres, quien sea, y que nos creemos que son recuerdos, pero no mm, son recuerdos, son cosas que nos han contado y que ujú, las tenemos como muy vívidas, ¿no? ujú. Mis primeros recuerdos son a partir, yo diría, de los 5 años o así. Yo no tengo recuerdos míos de antes, o sea, imposible recordar cuál fue la primera palabra que yo pronuncié. Como estaban tan cerca, bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Pero yo tengo una infancia muy marcada por una cercanía muy especial y muy particular con mi madre, pues supongo que sería mamá, no lo sé, me imagino, qué sé yo, Bueno, no tengo ni idea. hay autores que le han preguntado a su madre directamente, oye mamá, ¿tú te acuerdas de la primera palabra? Bueno, sí, es muy probable que fuera mamá. ¿Y la primera historia que escribiste? De eso sí que te acuerdas ya, ¿no? Sí, claro, es así. La primera historia que escribí me acuerdo perfectísimamente. Yo escribía desde muy pequeño, para mí leer y escribir iba de la mano. Tengo guardado, porque me lo pasó mi madre precisamente a máquina, un relato que yo escribí, que lo empecé a escribir con 8 años y lo terminé con 9, que se llamaba Los libros, Mm, y que era una mezcla, era un plagio. Yo creo que para aprender a escribir hay que plagiar. mm. Era un plagio de dos cosas, de las películas de James Bond que me fascinaban en aquel momento y de una novela que yo leí muy pequeño, que me la leían mis padres, mi madre y mi padre, a cuatro voces iban alternando, que era Fahrenheit 451, Ah, de Ray mira. Bradbury. Y yo mezclé esas dos cosas, James Bond y Fahrenheit, y mi primer relato, es un relato como de unas 12 páginas, 12 páginas pasadas, insisto, a máquina, era un agente secreto que tenía que evitar que en el mundo se quemaran todos los libros, porque había una organización que quería quemar todos los libros, y ese agente secreto tenía que conseguir salvar los libros de la humanidad. Ese Mm. fue mi primer cuento, y lo tengo guardado. Ese sí que lo tengo encuadernado con una anilla azul y guardado. Sí. Ah, mira, qué bueno. Era entonces la Némesis, ¿no? Era el antagonista del bombero de Fahrenheit, ¿no? Que quiere incendiar Totalmente, los libros. Ah, absolutamente, claro. qué bueno. Pues sí, fue ahí cuando te dijiste, Me voy a dedicar a la escritura". ¿Cuándo lo supiste que te ibas a dedicar a la escritura No, que va, que realmente? va, que va, Ahí en no, no. absoluto. No, para Ahí. nada. Yo siempre he sabido que quería escribir y eso es algo que yo no sé cuándo me vino la primera vez, pero que yo recuerde siempre yo sabía que yo quería contar historias, que yo quería escribir y de hecho lo hacía en mi casa desde muy pequeño. Ahora, decidir que quería ser escritor, te voy a confesar que nunca lo he decidido. Es algo que ha ocurrido. Yo creo que bueno, pues como a casi todos, ¿no? Incluso cuando estudiaba en la Escuela de Letras, que todos los que estábamos allí ansiábamos escribir y que nos publicaron un libro, pero todos teníamos el miedo de decir, bueno, eh, si tengo la suerte conseguiré publicar algún libro, pero de ahí a dedicarme profesionalmente y vivir de la escritura, bueno, pues eso me parecía, nunca lo decidí, nunca es algo que ocurrió a base de muchos, como decía antes, de mucho trabajo, de mucho insistir, de mucho pelear, pero a día de hoy, te prometo que yo tengo la sensación de que todavía no lo he decidido, que es algo que ha ocurrido,
bueno, como tantos escritores, yo creo que casi todos o muchísimos tenemos el síndrome del impostor, ¿no? Y que tengo la sensación de que cualquier día llamarán a la puerta de mi casa y dirán, Roberto, a ver, que no eres escritor, que en realidad todo es una broma, que te hemos pillado, que tú que no sirves para esto, que venga, ala, venga, no sé, vuelve al colegio, porque es un sueño que sigo teniendo, que vuelva al colegio. Y no, yo creo que nunca lo he decidido, nunca lo decidí, ha ido ocurriendo, pero lo que sí sé que decidí desde pequeño es que pasara lo que pasara, yo quería escribir, escribir, escribir y escribir. Y eso sí que no me lo podían quitar y nunca me lo quitarán. Que publique y venda libros o no, pues es algo que me pueden llegar a quitar, pero es que escribir nunca, nunca me lo quitarán. Contar historias, contar historias. Contar historias para niños, ¿tú crees que es estar conectado con el niño interior? A ver, digamos, conservar esa frescura, la creatividad, la espontaneidad, la imaginación que tienen los niños y que vamos perdiendo con los años, que decíamos antes que no tenían filtro, ¿no? Los niños que te decían con sinceridad lo que pensaban de las historias que les compartes. Sí, eso se echa de menos, la sinceridad auténtica, que también puede llegar a ser devastadora según qué Mm, circunstancias, pero yo sí que lo echo de menos. Eh, a ver, estar conectado con tu niño interior, pues sí, supongo que es fundamental para escribir esas historias que conecten a su vez con otros niños, ¿no? A ver, esto es delicado. Yo me temo, esto también es algo que he ido descubriendo con el paso del tiempo, que escribir para niños y conectar con los niños tiene que ver con un cierto grado de inmadurez. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas. Claro, tiene cosas buenas porque esa inmadurez te permite seguir sorprendiéndote como un niño con las cosas, te ujú. permite seguir observando el mundo en cierto sentido con esa capacidad de sorpresa, de ilusión, como que todo ¿no? te deslumbra. Sí. Como que Y todo para es nuevo, mí, ¿no? Sí. claro, que hasta cierto punto todo es nuevo y eso yo creo que eso es algo muy bueno de la, entre comillas, inmadurez, que yo creo que, bueno, que está mal que yo lo diga, pero yo creo que lo tengo, ¿no? Y que lo tengo además como muy grabado a fuego en mi carácter, en mi personalidad. Luego, lo malo de esto, claro, lo malo de esto es que eh, seguir siendo un niño en cierto sentido para tu vida personal a veces es un desastre, claro. Y Ya. además tiene algo, yo creo que los escritores, así como que nos apasiona tanto lo que hacemos, que somos prácticamente, yo diría todos, tenemos un grado también de egoísmo muy infantil. Es decir, yo quiero escribir y eso está por encima de todo. Ujú. Es como el Sí, niño que no, yo quiero eso, quiero ese juguete, quiero esa tarta y es sí. que me da igual el resto del mundo y de la humanidad. Y eso es egoísta, pero también hace que tengas una determinación tan grande que nada se te pone por delante, que eres capaz de hacer lo que sea para conseguirlo. Eh, en fin, sí, yo conecto con mi niño interior, sigo teniendo un alto grado de inmadurez que creo que me permite conectar con los niños. También es verdad que me ayuda mucho estar en contacto presencial y directo con ellos, hago como Ujú. tú ya sabes, muchos Sí. encuentros, firmas, etcétera. Porque una cosa te digo, desde que yo era niño a hoy en día han cambiado muchas cosas. Es Ujú. verdad que los niños, la relación, qué sé yo, con la tecnología, evidentemente ha cambiado una barbaridad, pero hay algo que no ha cambiado nada, ni cambiará nunca, que es el manejo o el desmanejo de las emociones. Ese es exactamente el mismo, para bien, para mal, por suerte, por desgracia, y yo me sigo sintiendo, perdón, me sigo sintiendo un niño e insisto, eso en muchas facetas personales de mi vida no me trae cosas necesariamente buenas, pero en la escritura de las novelas infantiles creo que sí, en Mm. eso al menos sí. Sí, y hablando de eso, de los tiempos, cómo han cambiado, ¿recuerdas qué te gustaba hacer de niño cuando no había ni tablets, ni móviles, ni pantallas de ningún tipo? ¿Qué talento Pues crees que tenías y que has ido perdiendo? Bueno, o a lo mejor no, a lo largo de estos años. yo era un niño bastante, vamos a ver cómo me definiría, era bastante solitario, es decir, sí que me gustaba porque yo jugaba al fútbol, por ejemplo, y me gustaba jugar con los otros niños al fútbol, me gustaba, pero yo era bastante solitario, yo era capaz, yo era de estos niños que mi madre se ríe mucho cuando lo cuenta, que me dejaban en una esquina con cuatro piedras y yo era capaz de pasarme 5 horas, montarme mi propia historia y estar en la esquina a mi bola totalmente, pero no enfadado, no, feliz,
feliz de estar ahí contándome a mí mismo, montándome la piedra de no sé qué, y ahí el secreto y el tesoro y el no sé qué y no sé cuánto, y me montaba Eso sí que lo recuerdo mucho. Recuerdo mucho yo montarme mis propias historias y hacerlo mucho en soledad. También compartía con mi hermana, que nos llevamos un año de diferencia solo, muchas cosas. Y yo creo que ese talento podría ser ese talento para no aburrirme nunca, para ilusionarme con las cosas muchísimo. Eso creo que lo sigo conservando. Eh, es curioso, ¿no? Porque yo creo que, que perdemos muchas cosas a lo largo de la vida. Vamos paradójicamente teniendo más miedo, en un momento determinado de la vida empezamos a tener como más miedos, esa inconsciencia del niño, yo creo que sí que hay partes sí que la he perdido y me da mucha pena, miedos que aparecen, que es cuanta más conciencia, pues más miedos te entran porque ves los peligros, Ya. ¿no? Que acechan en la vida, sobre todo más que a ti mismo, que también a la gente que te Sí. rodea. Ujú. Eso sí que supongo que lo he perdido. Pero esa ilusión yo creo que no, de verdad, ¿eh? Creo que no, que la sigo teniendo y esa capacidad para inventar de la nada, pero de la nada más absoluta, pues me acompañaba. Yo era muy introvertido y lo sigo siendo. El otro día leí una columna maravillosa que le recomiendo a todo el mundo de Nuria Lavari en El País, Ujú. que habla sobre lo que es ser introvertido, que muchas Mm. veces, a mí me parece la mejor columna que he leído sobre este tema en toda mi vida, fíjate lo que te digo. Y ella explica que ser introvertido, ser tímido, no significa que tú se te den mal las habilidades sociales, no. Significa que aunque se te puedan dar más o menos bien, luego cuando acabas esa exposición pública, en tu intimidad terminas agotado, extenuado, devastado. Y eso a mí me ha pasado desde niño y me sigue pasando. Yo creo que a base también de tantas charlas, tantas entrevistas, tanto tal, creo que no se me da mal comunicar, explicar, y la gente dice, no, pero tú hablas en público, hablas bien, no sé qué. Yo soy muy tímido, soy muy, muy introvertido, lo sufro mucho siempre. Ese niño que se quedaba en esa esquina 5 horas jugando con sus 4 piedras era feliz y yo seguiría haciéndolo. Por supuesto que necesito a los demás como todos los necesitamos, pero, pero sí, soy muy introvertido, soy muy tímido, y creo que eso es una característica común a muchos escritores también, por lo que yo he detectado y por lo que he hablado, ¿no? Se aprende mucho hablando con otros compañeros de profesión y con gente Ujú. a la que admiras, Sí. y descubres muchísimas cosas, claro. Y Ah, te pues sientes mira, un poco menos solo, ¿no? Te sientes menos bicho raro también. yo estoy un poco de acuerdo contigo con que es verdad que los escritores en general sí tienen un alto grado de introversión y de timidez. Y claro, es difícil compaginar esa faceta pública y de exposición que a día de hoy además es que creo que es fundamental porque los libros no se venden solos por mucho Mm. que queramos. Entonces, claro, hay que exponerse y bueno, tener como ese equilibrio entre la exposición y la introversión es complicado, ¿no? Y mucha gente muchas personas que escriben me comentan eso, ¿no? De lo difícil que es mantener esa postura de tengo que salir, tengo que hacer promoción, tengo que... Porque sí, porque hay una faceta pública, pero qué a gusto me quedaría yo en mi casa Hombre, claro, el con mis piedras. síndrome. El Sí. síndrome Salinger, ¿no? A todos o a Mm. muchísimos nos encantaría vivir en nuestra finca, en nuestra torre, escribir una novela cuando consideremos que la hemos escrito, lanzarla por la ventana y que se publique, ¿no? Y hasta Ah, luego. ya, Pero eso hoy en día es impensable, ya al sé. menos es impensable si de verdad uno quiere, bueno, pues algo que a mí me parece que yo siempre he reivindicado, ¿no? Que la escritura se profesionalice y que se convierta en una manera de vivir digna. Yo en los talleres de escritura que he dado muchos, pues siempre lo digo, si queréis dedicaros a escribir, no lo hagáis de verdad, por favor, no lo hagáis pensando en que vais a ganar mucho dinero, en que vais a Mm. ganar fama, porque no va a ocurrir. En Ya. el 99,9% de los casos no va a ocurrir, Mm. pero sí puede llegar a ocurrir que si os apasiona lo suficiente, ponéis el suficiente empeño y no os agotáis y no rendís por el camino, Ujú. podáis llegar a
una escritura profesional, ¿no? Que es lo que yo creo que se merecen los buenos escritores y las buenas escritoras. Sí. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? No me digas que Bueno, escribir, no me además, digas ni que escribir ni que ah, leer, otra cosa. además, claro, no te iba a decir, además de leer, además, bueno, además de leer, que es evidente, que leo muchísimo, además de ir al cine, además de ir al Ujú. teatro, que voy muchísimo también, todo lo que puedo. Últimamente he encontrado dos aficiones muy sencillas, que diréis que ni siquiera llegan a ser aficiones. Una es pasear, que Mm. es algo que durante muchos años no hacía. Y cuando digo pasear, no digo ir a un sitio, ir escuchando un programa de radio, noticias, no, digo pasear, tú contigo mismo, pasear. Esa es una afición que he descubierto. Es verdad que la he descubierto a base de, yo paso la mitad del año en Tenerife, que es mi isla adoptiva, y es un lugar propicio para eso, para paseos con uno mismo, ¿no? Esa es una afición barata, muy nutritiva Ujú. y que yo he descubierto relativamente tarde y que estoy practicando mucho. Y la otra es nadar. Nadar, Nuria. Sí, Creo que los escritores, esto también lo reivindico, tenemos que cuidarnos porque pasamos muchas horas sentados sentado. Ujú. y bueno, pues la natación también es algo a lo que he Ujú. llegado muy tarde, pero que se ha convertido en una. Sí, yo diría, no es una obligación ni es un deporte que hago como con algo sistemático, no, no, es una afición. En cuanto puedo, sin ningún orden y sin ningún horario, voy a nadar. Y es algo que me reconforta mucho y que me conecta mucho conmigo mismo para empezar. Mira. ¿Al mar? Al mar, casi Ah. siempre al mar. Cuando estoy en Madrid, pues voy a la piscina que está cerca de mi casa de vez en cuando, pero no es lo mismo, claro. Y lo siento, no quiero dar Sí. envidia, pero hay mucha gente que vive cerca del mar. Los que somos de secano, los que somos de la meseta, yo soy de Mm. Madrid, pues el mar, tenemos una relación con el mar. Bueno, pues muy, muy, muy profunda. Vaya, Sí. siempre echamos de menos el mar, siempre nos produce una fascinación tremenda. Yo ahora he tenido la suerte de que paso aquí en esta isla increíble en Tenerife una parte importante del año y bueno, pues lo aprovecho, sí, lo aprovecho. ¿Coleccionas algo? ¿Te gusta coleccionar algo? ¿Eres algún friki de...? Uy, vaya temazo. No colecciono nada. Es más, descolecciono todo lo que puedo. No guardo nada. Yo creo que tengo cierta aversión a guardar cosas. Necesito sentir que podría ahora mismo salir por la puerta sin nada y que mi vida continuaría tal cual. Eh, creo que es un poco, incluso casi llega a convertirse un poco en un TOC, porque es que eh, mm, creo que hubo un momento en el que me di cuenta de que no podía guardar todas las cosas de mi vida y entonces decidí no guardar nada, o todo o nada, ¿no? Siempre los escritores a veces tenemos esta cosa tan exagerada, tan de extremos, y no colecciono nada. De hecho, soy un desastre porque no guardo las cosas y hay cosas prácticas y útiles en la vida que conviene guardar. Ujú. Incluso mis tesoros más preciados, que son los libros, los regalo, pero constantemente a personas o a instituciones o a. Los regalo todo el tiempo. Yo no, o sea, cuando veo a esos escritores con esas grandes bibliotecas y digo, "Oh, qué envidia, que yo no tengo una gran biblioteca, yo tengo libros porque quieras o no se te van acumulando, pero, Sí. pero Ujú. enseguida, en cuando se me acumulan demasiado, los regalo. No guardo nada. Bien. Eh, Por fin me encuentro con un descoleccionador, con un síndrome de sí, sí, Diógenes, pero al revés. Eres un no, no, Diógenes inverso. absolutamente, absolutamente. Qué bueno, bien. De todas tus facetas de escritor infantil, escritor para adultos, de guionista, de director, de autor teatral, ¿con cuál de ellas te sientes más a gusto? ¿Dónde te ves mejor? Sin duda, donde yo me siento más yo mismo es cuando escribo. Mucho más que cuando dirijo, da igual que dirija cine o televisión o teatro, mucho más. Yo también podría decir, bueno, pues soy profesor porque he dado muchas veces clases, soy Ujú. conferenciante porque he dado muchas charlas, pero lo que yo soy es escritor, es donde yo me siento, que de verdad aparece el verdadero Roberto. Eh,
pero me da igual que ese escritor escriba de repente una novela infantil, escriba una novela para adultos, un guión. Para mí es exactamente igual, cambia cuestiones puramente técnicas, cuestiones de formato, pero en la esencia, que es conectar con una historia de una manera profunda y eso convertirlo en palabras, es lo mismo para mí. A mí me gusta de una manera un poco idealizada y romántica, si quieres, pero me gusta pensar que la escritura, y yo sí que lo siento así, se parece mucho a componer música. Yo me siento, empiezo a teclear, y como el compositor que tiene su piano para componer, pues yo tengo mi teclado para escribir y a partir de ahí es donde yo siento la mayor conexión eh, conmigo mismo que puedo llegar a alcanzar a través del teclado. Se produce algo, bueno, pues algo físico. Yo creo que es algo físico. Por supuesto que la escritura tiene que ver con muchas otras artes, ¿no? Y con la pintura, con el cine, pero para mí sobre todo tiene que ver con la música. Por encima de todo tiene que ver con la música, con transmitir emociones a través, la música es a través de notas, la escritura a través de palabras. Y yo ahí es donde me siento mejor y donde me siento que estoy, bueno, como, ¿no? Me siento que he nacido para eso, he Sí. nacido, bueno, para sentarme a teclear, que no es poco, y convertir esas palabras en unas emociones que en ocasiones llegan a otros y les hacen despertarse ciertas preguntas o ciertas cuestiones, ¿no? Ahí es donde yo me considero que estoy yo. Además, el resto de facetas, pues me alimentan, me hacen muy bien desde un punto de vista terapéutico, porque la escritura es tan solitaria que, bueno, luego cuando he dirigido, por ejemplo, que es todo lo contrario, estás todo el día rodeado de gente, bueno, pues esa faceta social pues ayuda también, ¿no? A desperezarte, a despertar otras cosas de tu vida. Pero yo soy yo cuando estoy escribiendo y cuando estoy en el teclado Ujú. en soledad. Sí. Sí. Pues vamos a seguir por aquí. Cuéntanos entonces cuál es tu proceso, o si tienes algún proceso creativo a la hora de abordar sobre todo las aventuras infantiles, lo que escribes para niños. Bueno, en realidad mi proceso no difiere mucho si es una novela infantil o es para adultos. Puede diferir luego en el estilo o en el tiempo, porque a veces una novela infantil puede ser más corta y requiere menos tiempo. Pero el proceso en sí, el proceso creativo al que te refieres, para mí es casi igual. Yo Ujú. diría que el proceso, en mi caso, que hay tantos procesos como escritores Mm. en la Sí, historia, sí, sí. Ujú. el mío es muy sencillo. Para empezar, tiene que surgir un tema. A veces ese tema surge de una imagen. A mí me ha pasado mucho. Una imagen que veo en algún sitio. Antes, cuando leía los periódicos en papel, muchas veces me surgían ahí. Eh, Otras veces es hablando con alguien. En fin, necesito un impulso de algo que diga, esto me ha movido, esto necesito, que es la escritura arrojar una visión, la mía, porque creo que tengo una visión que dar sobre esto, sobre este tema, sobre esta imagen, sobre este. Ese es el primer impulso. Y insisto que no diferencio, que me da igual Ujú. que sea una obra que escribo yo porque me apetece o que sea un encargo. Es igual. Si es un encargo, necesito ese impulso igualmente. Eso es lo primero. Una vez que tengo ese impulso, que ya te digo que a veces se traduce en una imagen, tengo más de una novela y más de un guión en el que tengo esa imagen ahí permanentemente como una guía, como un faro, ¿no? Una vez que tengo ese impulso, la segunda fase para mí esencial es la documentación. Es una fase a la que cada vez le doy más y más y más importancia. Da igual que sea una historia contemporánea, que sea una historia, bueno, como yo, los forasteros del tiempo, que viajan a épocas diferentes, pues me tengo que Ujú. documentar cómo se vivía en la antigua Roma o cómo era el día a día en la antiguo Egipto, qué sé yo, ¿no? Ujú. Pero da igual. Documentación, leer mucho sobre el tema, ver muchas cosas sobre el asunto, si puedes y si puedo viajar al sitio donde va a ocurrir la historia, la documentación. Y ahí, bueno, pues depende, le dedico el tiempo que necesite. Para mí, seguramente es la fase a la que más tiempo le dedico. Bueno, seguramente no, seguro.
Es a la fase a la que más tiempo le dedico e intento no ponerme límites en esa fase. Una vez que considero que tengo, nunca es suficiente, pero que tengo bastante documentación para poder empezar, la documentación, por supuesto, continúa luego, pero al menos que tengo la base necesaria para poder arrancar, empieza la que podríamos denominar la tercera fase, que es la escritura propiamente. Yo ahí no me hago ningún esquema. Eh, eh, no me hago ningún mapa, ninguna estructura. Empiezo a escribir, bueno, pues como se suele decir, con una brújula, sé hacia dónde voy, tengo un material de partida que me mueve, que me motiva y tengo mucha documentación hecha. Y con eso empiezo. Pero empiezo pues, por la primera frase, luego la segunda, luego la tercera, y no tengo ni la más remota idea de dónde me va a llevar. Lo que es la historia en sí. Me dejo guiar por lo que yo creo que es la base de la escritura, que es la voz, que es cómo suena en mi cabeza, y eso es lo que me va llevando a la siguiente frase, a la siguiente página, al siguiente capítulo. Voy descubriendo la historia, te doy mi palabra, a medida que la voy escribiendo. Eso creo que me conecta y me mantiene en una tensión enorme. No sé lo que va a ocurrir y yo, para mí la guía es, si yo necesito saber lo que va a ocurrir, creo que luego el lector le puede pasar lo mismo cuando lo lea. Y esa fase, curiosamente, no es una fase en la que yo tarde demasiado. Creo que escribo bastante rápido. Creo que es verdad que cuando me pongo a escribir, a teclear una historia, le dedico muchísimas horas. Entonces voy bastante rápido. Y para mí es, bueno, pues la más divertida, seguramente, en el sentido de que, bueno, es como que están haciendo todo, ¿no? Que te sorprendes, pero, y entonces el personaje ahora resulta, yo creía que era, pero no, pero y entonces está conectado con esto otro que yo escribí hace 87 páginas y que no sabía que iba a rescatar ahora. En fin, es apasionante. Eh, y luego ya, una vez que llego al final, eh, pues la última fase, que es para mí también esencial, que es la reescritura. No concibo que se pueda escribir una buena obra, ni una buena novela, si no la reescribes a fondo. Y no digo correcciones, digo reescribir a fondo, ¿no? Y también por mi manera de escribir, que no me hago esa estructura previa, necesito luego reescribir bastante, claro, y unir cosas que han ido apareciendo en la segunda parte o en la parte final de la novela. Y luego ya, bueno, pues ahí acaba mi proceso, se la entrego al editor, a la editora, y siempre estoy muy abierto a recibir feedback para mejorar después la obra, la novela. Pero sí, bueno, me gusta esta pregunta porque me ha ayudado a mí mismo a ver un poco cómo es mi propio proceso. Sí. Sí Ya te digo que con el paso de los años ha ido, perdóname, cambiando un pelín y cada vez le dedico más tiempo a esa fase llamada de documentación. Cada vez le dedico más tiempo a eso. Está muy bien lo que comentas, ¿no? Me parece que está, a pesar de que tú dices que vas con brújula, tienes muy bien estructurado también el proceso. Yo creo que eso a la hora de ponerte y de sentarte a escribir y de escribir muy rápido la historia es importante que antes haya estado como un poco madurada. Qué importante la documentación y me encanta porque cada uno de vosotros que pasáis por el micrófono de Contraportada me contáis un proceso creativo totalmente distinto, ¿no? Hay personas a lo mejor que parten del personaje, ¿no? O hay otros autores que efectivamente tienen que tenerlo todo como súper estructurado en su cabeza o tener el final. Yo, por ejemplo, si me pongo a escribir algo, yo tengo que tener el final. O sea, yo soy incapaz de pensar, o sea, es verdad que lo que tú dices, ese dejarte llevar y sorprenderte por lo que va haciendo el protagonista de la historia o la protagonista, me gusta también porque es como que eres tú, tu primer lector, ¿no? Dices, anda, ¿qué está pasando? Me estoy sorprendiendo a mí mismo de esa especie como de demiurgo que me están llegando las ideas de la nada. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que tengo que saber el final, o por lo menos dónde quiero llevar al personaje antes de ponerme a escribir. Y tú, fíjate, en tu caso, ¿no? O sea, en tu caso, Es al tú revés. sales y donde me lleve, ¿no?
Claro, es al revés. A mí lo que me pasa es que si ya me sé, porque también esto hablo sobre todo de novelas, ¿eh? Cuando escribes Ujú, guión, que escribes con otras personas y con otros guionistas casi siempre, evidentemente ahí sí que necesitas hacer previamente una estructura, ¿no? ujú, Yo he escrito muchos guiones y lo que me pasa en la novela es que, a ver, esto va a sonar un poco raro, pero si yo ya sé lo que va a ocurrir realmente, si yo ya me sé el final, no me sorprendo en la escritura. Como no te diría que es que me aburro, pero sí que hay algo como que se neutraliza en mi pasión por la escritura. Entonces necesito ir descubriéndolo. Y bueno, pues esto, Millás, uno de mis grandes profesores, de mis grandes maestros, siempre lo decía, ¿no? Que si tienes la habilidad, el talento y el oficio, ojo, y el ujú. oficio, llega un momento en que algo que parece increíble se conecta y va enganchándose todo y todo va cobrando sentido y claro, eso es maravilloso. Yo, por ejemplo, en Ana, ya antes mi novela Ujú. Ana, que es una novela larga, son 900 Sí, páginas sí. de novela negra, de investigación. Yo prometo que no sabía lo que iba a ocurrir, que lo iba descubriendo y luego todo encaja. Es algo prodigioso. Para mí, claro, las emociones que te provoca eso son Sí. tremendas. Y yo tengo esa sospecha, o quiero creerlo quizá, que si a mí me produce esas emociones al escribirlo, luego el lector cuando la vaya leyendo le va a ocurrir lo mismo, qué sé yo. Sí, auténtica magia. Yo creo que también está muy relacionado con lo que tú decías antes de la voz, de lo importante que es el narrador que está contando la historia, ¿no? Claro, para eso es todo. En una novela eso es todo, todo, Mm, todo, ¿no? O sea, una novela, ¿qué es? Una novela es alguien que cuenta una historia. Eso ujú, es una novela. No, ujú, no es la historia. No, no, no. La novela es alguien que cuenta una historia. sí, Entonces, la elección del narrador, la elección de la voz, ahí es donde te juegas todo. Para mí es donde está todo. Y a partir de ahí, pues si tienes eso, tu instinto, tu habilidad, tu talento, tu capacidad, pues puedes ir hilvanando una historia. Pero si no hay una voz de verdad, no hay nada, no hay novela. escuchar dejarse escuchar, o sea, escuchar y dejarse llevar por esa voz. Bueno, ¿eres más alondra o búho escribiendo? O sea, ¿te gusta más madrugar o te gusta más trasnochar para escribir? Yo diría que cada día que pasa, cada mes que paso, soy más alondra. Cada día madrugo más y cada día al anochecer y cuando se pone el sol, mis ganas de escribir se van esfumando. Me levanto muy temprano, me levanto antes de que amanezca normalmente y empiezo a escribir muy pronto, además, empiezo a escribir muy temprano. Es verdad que le dedico muchas horas en general, ¿no? Pero sí, y quizá, bueno, es un tópico, pero quizá cuando tenía 20 años me pegaba esas escrituras, esas sesiones nocturnas de escribir hasta las 4 o las 5 de la mañana, y ahora me parece absolutamente impensables y muy poco productivas. Eh, Hace mucho tiempo ya que no escribo por las noches, que escribo de día. Es verdad que escribo mucho, escribo. Stephen King decía esto de escribir de lunes a sábado, sacar 6 páginas útiles al día. Yo soy más, cuando estoy en fase de escritura, de escribir de lunes a domingo. Esa es la, Ujú. esa es la verdad. Eh, pero sí, de día, absolutamente. No tengo manías, no estoy maniático en ese sentido, puedo escribir casi en cualquier sitio. Tengo, eso es la suerte que tengo una relativa facilidad para concentrarme en cualquier sitio. Me sueltas en un bar donde hay ruido, gente, me pongo a escribir y si estoy metido en la historia me da absolutamente igual. No tengo manías, no soy maniático para nada, pero sí, pero no es que sea una manía, es una necesidad de escribir con el día, con el sol, con la luz. Cada vez, bueno, si estoy viviendo en Tenerife gran parte del año es porque busco el sol y busco la luz, claramente. Sí, qué bueno. Bueno, ¿y a quién quieres más? ¿A los futbolísimos, a los forasteros o a tus nuevos superhéroes? Bueno, esto ya sabes, ¿no? Que es absolutamente imposible que responda a esta Ya, pregunta, lo sabes ya. de sobra. Eh, Creo que no hay ningún escritor que pudiera sacrificar a otras de sus obras para quedarse con una sola. Eh, yo sí te digo, sin embargo, que creo que cuando leo a veces, muy pocas, pero de vez en cuando releo novelas que he escrito hace tiempo,
y digo, ostras, esto ahora ¿cómo hice esto? Lo escribiría de esta otra manera, ¿no? Creo que sigo aprendiendo, o sea, creo no, sé que sigo aprendiendo, de hecho sigo haciendo cursos como alumno, sigo profesor de muchísimos talleres, pero sigo siendo alumno de muchos otros. Creo que sigo mejorando, lo intento, sigo aprendiendo. Creo que en esto de escribir nunca se deja de aprender y nunca hay que dejar de aprender. Eso me lleva a que seguramente si solo pudiera salvar una de mis novelas, pues salvará la última que acabo de escribir, no porque sea la mejor, sino porque en ese momento es con la que estoy más conectado y la que sí, en este momento considero que es la mejor, pero hoy me preguntas esto, pues te digo Los Forasteros, que acaba de salir hoy, este viaje al futuro que me he dejado la piel, la vida y el corazón viajando al futuro, imaginando cómo será la sociedad dentro de 100 años, eh, pero dentro de 6 meses o dentro de un año, pues será mi siguiente novela. Y creo que eso es natural y creo que hasta cierto punto es algo bueno y constructivo, ¿no? Para ir mejorando. En eso consiste la vida. No me voy a poner aquí metafísico, Nuria, pero hay que seguir aprendiendo hasta el último minuto, hasta que nos, ¿no? Hasta que ya se acabó esto. Nada, nada, zanjado el asunto. Quieres igual a todos tus hijos y ya está, a todos tus hijos literarios y punto. Bueno, ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura? Uy, muchos, 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 muchos. Esto de escribir para niños es curioso, ¿eh? Porque cuando te viene, cuando te viene un padre, una madre y te dice, que me ocurre mucho, mi hijo o mi hija es que no leía, no había manera de que leyera. Y ahora, gracias a tus libros, pide más lectura. Eso de verdad es algo tan emocionante, ser el que has pues encendido la llama del amor por la escritura, por la lectura, por los libros en personas bueno, eso es algo que me hace muy feliz y que me emociona cada vez que me ocurre. O cuando los propios niños me vienen y me dicen cosas, bueno, no sé, recuerdo eso, yo qué sé, pues un niño en la última Feria del Libro de Madrid que vino, que me regaló un poema, que me lo recitó ahí delante de la caseta y que me dijo, Roberto, eres el mejor escritor del mundo. Bueno, a lo mejor es incluso el único que había leído, qué sé yo, pero te lo dice de una manera que es la felicidad en estado puro. Una niña, recuerdo con el musical de los futbolísimos, que me miraba a la salida, ¿tú lo has escrito? ¿Tú? Sí, y me decía, pero yo quiero ser como Elena Conache, quiero ser una chica fuerte como Elena Conache. Y me lo decía bueno, pues eso, con una pasión, en fin, esos momentos son Qué muy bueno. emocionantes y muy, muy, muy felices, mucho, mucho, muchísimo, Qué bueno, es que es verdad muchísimo. que escribir para niños tiene que ser muy agradecido en muchos sentidos, sobre todo por lo que comentabas antes, ¿no? De la transmisión de valores. Y bueno, y quién sabe, a lo mejor has puesto la semilla de la escritura en muchos de ellos también, Yo ¿no? lo intento, Porque, lo intento en los encuentros, luego más allá de que haya lectores a los que yo no conozco, que evidentemente, igual que me pasó a mí cuando yo era pequeño y leí La Isla del Tesoro, o Ujú. leí Los Cinco de Enid Blyton, o leí libros que en ese momento me despertaron mi vocación por la lectura y por la escritura, pues que al leer mis libros ojalá les despierte las ganas de escribir también, no solo de leer, ojalá, ojalá. Pero Sí. sí, me lo dicen muchos, ¿no? Yo en los encuentros pregunto, a ver, ¿hay alguien aquí que le guste escribir? Y Ujú. siempre hay alguno que levanta la mano, le pregunto, yo no doy consejos porque no me gusta dar consejos, pero sí que les digo cosas, ¿no? Pues escribe un diario, escribe sobre algo tuyo, ya verás, como dentro de unos años eso lo podrás utilizar. En fin, es Ujú. apasionante, sí, es Qué muy, bueno. muy apasionante, de verdad. Mi amiga Begoña Oro, que es una gran escritora también que escribe Sí. infantil y juvenil, dice esta frase que me encanta, que dice, a los escritores de adulto se les admira, a los escritores de infantil se les quiere. Ujú. Y es verdad, hay un cariño tan grande por parte de los lectores bueno, que es amor, es amor en estado puro. Sí, sí, es amor incondicional. ¿Y el momento más triste? ¿Recuerdas algún momento triste que hayas dicho, wow, dejo la escritura, tiro la toalla, esto, ¿dónde me Bueno, voy? a mí, fíjate, perdona, voy a hacer un paréntesis, pero Sí. a mí me gustan mucho las biografías, leer biografías y autobiografías. Hay una Ujú. maravillosa que es la autobiografía de Roman Polanski, el director de Ujú. cine. Director de cine, Ah, sí. Ujú. tiene algunas biografías que han escrito otros, pero tiene una autobiografía, claro,
que no sale muy mal parado él, como suele ocurrir en las autobiografías, pero es muy interesante al hilo de esto de construir historias. Y tenía una parte que a mí me tocó mucho, que venía a decir más o menos que cuando había tenido grandes éxitos en sus guiones, en sus películas, o había ganado un Oscar, o había tenido un gran reconocimiento, eso lo que le había provocado en general era, bueno, pues una cierta relajación, ¿no? Bueno, qué bien, pues ya he triunfado. Y sin embargo, cuando le habían machacado, cuando le habían llevado ¿no? al fracaso absoluto, eso le despertaba la pasión más profunda de que lo siguiente que iba a hacer iba a ser lo mejor de su vida. Mm. Eh, eh, yo no digo que en mi caso sea así, pero es verdad que cuando me han pasado cosas, vamos a decir, tristes, decías tú, o negativas, sí que me ha puesto las pilas, sí que me ha puesto las pilas. Creo que todos los escritores y escritoras del mundo hemos fracasado una y muchas veces, y creo que sacar aprendizaje de eso es algo, bueno, pues posiblemente lo más valioso que se puede hacer. Eh, a mí no sé si momentos tristes, pero momentos de enfado sí que me han ocurrido, que me vienen a la cabeza. Eh, por ejemplo, también con la escritura de novelas infantiles. Me ha ocurrido más de una vez y más de dos en algunos colegios, por ejemplo, cuando he ido a hablar con los niños, y nunca ha sido con los niños, ha sido con los mayores. Algún profesor y alguna profesora también, debo decir, eso, que de verdad esto es real porque me ha ocurrido más de una vez, que me dicen, Roberto, fantástico, qué bien que hayas motivado a los niños con la lectura, esto de los futbolísimos, por ejemplo, es maravilloso. Ahora que ya has escrito los futbolísimos para niños, ¿cuándo vas a escribir alguna novela para niños? Ya, Esto a día de hoy sigue ocurriendo. O sea, a día de hoy sigue habiendo gente, pero no gente, profesores y profesoras ya. que tienen que educar, que Ujú. consideran que hay libros para niños y otros Y para libros para niñas. niños, sí, sí, sí. Esto es algo Ujú. tan terrible, es algo tan disparatado, es algo tan que a mí me enfada Mm. muchísimo, lo reconozco, no es algo racional porque simplemente, bueno, pues ya debería pasar del tema porque como ya me ha pasado más de una vez, pero no puedo, entro al trapo, me Ya. pongo a discutir con el profesor, me enfado muchísimo y llegaba a casos, sí, no de llegar a las manos, que yo no soy de llegar a las manos, pero sí de una cierta bueno, pues violencia verbal de decirle barbaridades. Y me acuerdo de un profesor que dije, digo, espero que nunca jamás tenga la mala suerte de que ningún hijo o sobrino mío sea alumno tuyo, porque si estos son los valores que inculcas, pobrecillos, de verdad, Ya, pobrecillos. sí. Bueno, como algo negativo, no me gusta poner el énfasis en lo negativo, pero como algo negativo, algo que me entristece y que me enfada, sobre todo me enfada mucho, estos momentos de cierta perversión de los valores más elementales en Mm. relación con la lectura, pues sí que me tocan mucho por la Sí, fibra. sí. Bueno, desgraciadamente hay muchas personas, todavía mucho público que es verdad que considera que hay literatura femenina y masculina, que yo es algo que no he entendido nunca, pero bueno, Es un en fin, disparate, es un disparate, es un disparate. disparate total. Hay Bueno, nos novelas quedamos. buenas y novelas malas y ya está. Y punto, claro que sí. Bueno, nos vamos a quedémonos con lo bueno, con Sí, por los favor, fallos y quedémonos con lo bueno. esos errores, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues se cometen, sirven de acicate, ¿no? Y esa rabia para Bueno, cada vez hacer claro, mejores historias, ¿no? la novela que no ha llegado a donde tú creías que podía llegar, Ujú. esa crítica negativa. Es verdad que todos tenemos la piel muy sensible, ¿no? Porque lo que Mm, escribe uno es algo tan personal que una crítica, da igual que sea una crítica publicada en un gran periódico o una crítica personal que te hace el vecino. Es que en el claro. fondo da igual, te hace el mismo daño. Mm. Y es imposible, aunque tengas 10 críticas buenas, si viene una mala, te deja, te deja. Ya, sí, sí. Con los años yo no he aprendido a que no me afecte, me sigue afectando, pero sí que he aprendido a intentar hacer de eso algo valioso. Es decir, si tu novela no llega donde crees que pensabas que podía llegar, o si ha tenido críticas negativas, o si aprende de eso, aprende de esas críticas Ujú. negativas, aprende de ese fracaso, y creo que eso sí que consigo hacerlo. Mm, Ahora, te admito que no, lo que no he conseguido es lo otro, que no me ya. afecte, claro que me afecta, ¿cómo no me va a afectar?
pero utilizarlo como un acicate para eso, para cada vez construir mejores historias. Bueno, vamos a dejarnos de cosas tristes y vamos a dejar esto un poco en alto ya la entrevista de contraportada. Bueno, acaba de salir, como hemos dicho antes, el volumen número 15 de Los Forasteros, de ese viaje al futuro. ¿Y ahora qué? ¿Te traes entre manos algún proyecto nuevo de escritura que nos puedas contar? Bueno, pues sí, a ver, mira, justo hoy estamos hablando y cuando me propusiste que habláramos, que hiciéramos Ujú. esta charla, te Sí. dije, déjame unos días que estoy terminando una cosa, que estoy muy liado, Ujú. que estoy... Bueno, acabo de terminar mi segunda novela para adultos, Ah, sí, acabo de terminar mi segunda novela negra. qué bueno. Es el mismo género, vamos a decir, que Ana. Es un thriller judicial también, es novela negra pura y dura. Me vas a permitir, soy un poco supersticioso que no diga el título todavía, No, pero es no. una novela negra que se publicará y no pasa nada raro en este año, en 2023. Qué bueno. Acabo de terminarla, estoy muy emocionado. También me siento muy vacío. Yo creo que cuando uno termina una novela siempre te quedas, ¿no? Te queda una cosa ahí como un cierto vacío porque te entregas tanto, ¿no? Das tanto. Y este a nivel de escritura, pues es lo que acabo de terminar y ha sido un viaje muy largo. Fíjate que Ana se publicó hace 6 años, Ujú. he tardado 6 años en mi segunda novela de adultos y bueno, pues la verdad que estoy muy contento y sobre todo lo que estoy es deseando que, bueno, que vea la luz, todavía queda un poquito, acabo de terminarla, pero que Sí. vea la luz y recibir, ¿no? A ver cómo le llega a los A lectores los lectores el feedback. esta Ujú. novela negra, esta nueva novela negra. Qué bueno. ¿Va a tener el volumen en cuanto a páginas de Ana? ¿O- Sa- ¿Sabes lo que pasa? Porque 6 años, igual el doble. Soy un pésimo escritor de novelas cortas. O sea, no es mi género. La novela corta no es mi género, Nuria. Los editores me pidieron casi de rodillas que fuera una novela más corta por aquello de que, aunque quién sabe esto, porque yo creo que nadie sabe nada, pero todos los estudios, entre comillas, comerciales dicen que una novela de más de 500 páginas pues tiene más difícil su vida comercial. Válida, sí. Esta novela nueva mía, esta nueva novela negra, no va a llegar a las 900 páginas de Ana, pero va a tener más de 500 páginas, ya te lo digo. Sí. Qué No, maravilla. es así. Creo que cada historia necesita la extensión que Sí. necesita y si la historia funciona, pues qué más da que tenga 100, 500 Claro. o 1000 páginas, ¿no? Sí, lo importante es que mantenga la tensión, que mantenga la intriga, sobre todo en novela negra, y bueno, que los Claro. lectores se enganchen y que no sepan hasta el final como tú qué pasa, ¿no? Con el Sí, protagonista. esa necesidad vital de llegar hasta la última página, ¿no? Que como lector disfrutas tanto cuando te ocurre. Y qué difícil que te ocurra, ¿no? No hay tantas Sí, novelas que a uno le ocurre de verdad, que tiene esa experiencia lectora de necesito seguir hasta la última línea, ¿no? qué Es bueno. algo maravilloso, claro. Sí, es fantástico. Solo dinos, ¿es el protagonista o la protagonista? Como He exactamente. cambiado en este caso. En Ana Ah, era una mujer, en este sí. caso es un hombre. Y es un hombre, bueno, pues también, claro, como todo buen narrador, es también una novela en primera persona, es como todo buen Ujú. narrador y todo buen protagonista de novela negra, Novela negra. pues es un Ujú. hombre atormentado, sí, sí, Mm. tiene sus tormentos, claro. Qué bueno. Bueno, deseando leerte. ¿Para este año? ¿A finales de este año? Sí, no sé la Ujú. fecha todavía, no sé la fecha, no es que no tenga que decir, es que no sé la fecha, pero sí, Ujú. en principio en 2023, o sea que Qué pronto bien. ya se sabrá fecha. Sí. Qué bien, pues nada, te leeremos con muchísimas, muchísimas ganas. Pues muchas Bueno, gracias. Roberto, que hemos llegado al final. De verdad que Un muchísimas placer. gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Me lo he pasado genial, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos charlado un montón de cosas. ¿Qué Sí. tal? ¿Nos quieres compartir algo más ya para terminar? No, no, que ha sido un placer. Se me ha pasado, estaba mirando ahora, se me ha pasado volando. Hemos estado aquí charlando pues Sí. un buen rato, la verdad, y se me ha pasado volando, encantado. Es lo que tiene, ¿no, Nuria? Que a uno cuando hablar de escritura y de lectura es algo tan apasionante que, vamos, yo habría podido seguir Qué mucho bueno. más. Encantado, muchísimas gracias por invitarme. Un auténtico placer.
Pues muchísimas gracias y de verdad te deseamos muchísimos éxitos con la nueva novela negra y por supuesto con todas las colecciones infantiles, que sigas muchísimos años creando historias para los niños y para nosotros también, los que somos menos niños. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Un placer, Nuria, un abrazo enorme a todos. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil. Si es así, espero que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, y también a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.